Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Una pequeña diferencia. Jirben se sentó en su silla y encendió la pantalla frente a él. Suspiró un poco. No había visto una conferencia en más de un año y estaba perfectamente feliz con eso. Pero le había prometido a Hanan que se uniría. Su amigo había estado saturando su datapad con mensajes y recordatorios sobre la conferencia durante 2 días completos, y ya no había forma de que Jirben se echara para atrás sin parecer un imbécil. No lograba entender qué le encontraba Hanan de interesante a la sociología galáctica de todos modos. Para cuando cualquier especie sapiente alcanzaba los viajes superlumínicos, sus culturas se veían más o menos iguales, y las diferencias eran en su mayoría tradiciones antiguas que aún no abandonaban. Sin embargo, Hanan había estado promocionando esta conferencia por varios días, y Jirben tenía que admitir que empezaba a sentir curiosidad. ¿Qué tenían de especial estos humanos de todos modos? Cuando finalmente hizo clic para entrar en la sala de conferencias, el conferencista ya había comenzado a hablar y parecía haber terminado con la introducción y los saludos. Perfecto. El orador era un treiniano, de mediana edad, con varios piercings en la cresta de su cabeza. Era la imagen misma de un conferencista universitario estereotípico. Sin embargo, tenía una voz bastante agradable que se traducía bien cuando comenzó a hablar. La evolución de las especies sapientes es un tema interesante, con más de 150 especies registradas en la Unión Galáctica. Tenemos un conjunto de datos impresionantes para estudiar y así entender los distintos caminos evolutivos que pueden conducir a la sapiencia. Sin embargo, nuestro enfoque el día de hoy es más limitado, concretamente las diferencias sociológicas entre los miembros de la Unión y cómo pueden explicarse en base a la historia temprana de cada especie. Jirben bufó un poco. Historia, como era de esperarse. En la conferencia de hoy, nos enfocaremos en uno de mis temas personales favoritos, los humanos. Como seguramente recuerdan del curso anterior sobre la demografía de los humanos, son relativamente nuevos en los viajes interestelares y se unieron a la Unión hace solo 13 años. A pesar de esto, ya tienen reclamaciones sobre 4 sistemas con colonias en desarrollo en los brazos espirales de Genia y Herwon. Jirben, quien obviamente no había tomado el curso anterior, no recordaba mucho sobre los humanos. Hizo una búsqueda rápida en su datapad, pero la información era escasa y simple. Al parecer, aún no habían conectado sus redes a la red de datos galáctica. El conferencista continuaba hablando en segundo plano. Para entender las razones detrás de su desarrollo sociológico único, necesitamos observar más de cerca su biología y entorno temprano. Los humanos evolucionaron a partir de mamíferos arborícolas que vivían en grupos sociales pequeños o medianos con jerarquías planas. La presentación mostró una imagen de criaturas de 4 extremidades y con pelaje trepando árboles en un bosque denso. Jirven pensó que se parecían mucho a los brillanos, pero sin los tentáculos en la cabeza. Se cree que un cambio climático obligó a algunos de estos mamíferos a abandonar los árboles y comenzar a vivir en las sabanas con vegetación alta, donde una postura erguida era favorecida por ofrecer un mejor rango de visión y una capacidad de carga. Estos cambios ambientales probablemente también los forzaron a diversificar sus fuentes de alimento, llevándolos a buscar y recolectar alimentos vegetales en un área más amplia que antes. Se mostró la imagen de una de las criaturas de pie sobre 2 extremidades en pasto alto. Ahora era un poco más alta y con menos pelaje. La evolución física siempre le había parecido interesante a Jirben. Había algo satisfactorio en ver cómo la complejidad surgía de reglas simples. Empezó a prestar un poco más de atención a la conferencia y dejó su datapad a un lado para escuchar. En ese tiempo, los primeros humanos también descubrieron la alta densidad energética de la carne, aunque estos mamíferos probablemente siempre fueron omnívoros oportunistas. Los primeros humanos comenzaron ahora a cazar activamente a otras criaturas para alimentarse. Mientras que esto podría haber llevado a otras especies a evolucionar hacia una fisiología más depredadora, con garras o dientes para cazar,
Los primeros humanos ya poseían suficiente inteligencia para un uso básico de herramientas. Esto les permitió evolucionar hacia una inteligencia mayor, con herramientas más avanzadas y estrategias de caza cooperativas. La presentación mostraba un grupo de humanos sosteniendo palos afilados mientras rodeaban a una criatura más pequeña, bastante básico, algo por lo que la mayoría de las especies carnívoras u omnívoras habían pasado en algún punto. Con esta inteligencia superior vino también una mejor capacidad para reconocer plantas comestibles, así como para interpretar señales visuales. En lugar de usar el olfato o rastros térmicos para acechar, los primeros humanos se guiaban por el suelo alterado o la vegetación rota para seguir el rastro de su presa. Esto les permitía seguir desde la distancia y eliminaba la necesidad de abrumar de inmediato a la presa con velocidad, como lo hacen la mayoría de las especies depredadoras. En cambio, esto impulsó la evolución de una de las estrategias de caza más raras que se conocen, la cacería de persistencia. Ahora, esto se estaba poniendo interesante. Girben solo conocía unas pocas especies que usaban esta táctica, y ninguna de ellas era sapiente. En pocas palabras, los primeros humanos seguían las huellas de presas más rápidas a un ritmo medio, rastreándolas y haciendo que huyeran repetidamente hasta tener una buena oportunidad de emboscada o hasta que el animal estuviera demasiado cansado para continuar. Entonces, los humanos simplemente se acercaban a la criatura exhausta y le aplastaban la cabeza con una roca. Esto les permitía cazar fácilmente animales más grandes que ellos con poco o ningún peligro, y también favorecía fuertemente a los individuos con mucha resistencia física e inteligencia. Girben se alegró de que la presentación solo mostrara a los humanos acercándose al animal exhausto, y no la parte de aplastarle la cabeza. Nunca le había gustado mucho lo sangriento, pero no lograba entender qué tenía que ver esto con la sociología. Este estilo de caza por sí solo ya sería lo bastante interesante para una conferencia, pero hoy nos enfocaremos en los efectos secundarios que esto tuvo en la humanidad. Esta resistencia inusualmente alta le permitió a los primeros grupos de humanos viajar más lejos en busca de alimento, sin que esto significara una pérdida neta de energía. También significó que eran más propensos a migrar hacia nuevas y mejores zonas para caza y recolección. Y aquí es donde ocurrió la gran divergencia en la evolución sociológica. Para la mayoría de las especies inteligentes, simplemente no era eficiente en términos energéticos viajar o expandirse mucho en esta etapa de su evolución. Cuando sus poblaciones crecían más allá de lo que su entorno podía sostener mediante caza o recolección, se veían obligados a desarrollar estrategias más sostenibles o enfrentarse a la hambruna. La mayoría de las especies inteligentes que existen desarrollaron la agricultura o ganadería en esta etapa de su historia, con periodos de cazadores-recolectores relativamente cortos. Sin embargo, los humanos no enfrentaron esta presión evolutiva y por lo tanto pueden presumir del periodo de cazadores-recolectores más largo que cualquier especie sapiente haya conocido, y por un margen ridículo. Se estima que los humanos permanecieron en esta etapa durante más de 3 millones de años, mientras que el competidor más cercano apenas alcanzó los 800.000. El chat en vivo de la conferencia se estaba llenando de reacciones sorprendidas y divertidas, en su mayoría divertidas. Permanecer tanto tiempo en una etapa evolutiva tan temprana no era precisamente algo digno de orgullo. Girben casi sintió un poco de lástima por los humanos. Esto también significó que los primeros ancestros de los humanos pudieron expandirse sobre un territorio más amplio que cualquier otra especie en esta etapa. Diferentes subespecies humanas tempranas se separaron y viajaron, siguiendo animales migratorios o simplemente alejándose de las zonas de caza de otros grupos. Con la invención de nuevas herramientas y la identificación rápida de nuevas fuentes de alimento, los primeros ancestros de los humanos y subespecies relacionadas se extendieron a otros biomas fuera de su sabana nativa y aprendieron a prosperar ahí. Se cree que la versión de la especie de la cual descienden los humanos contemporáneos migró a cada gran masa terrestre de su planeta en menos de 300.000 años.
y eso mientras aún estaban en la etapa de cazadores-recolectores. Girben tuvo que parpadear varias veces para despejar su mente. ¿Había escuchado bien? ¿Todo el planeta? La imagen de la presentación parecía confirmarlo. Un mapa de un planeta desconocido con varias flechas indicaba rutas migratorias desde un continente cercano al Ecuador. Espera, ¿cómo llegaron a esa isla? Esto es lo que realmente separa a la sociología temprana humana de las otras especies sapientes. La mayoría de las especies son cuidadosas de no expandirse más allá de lo que su tecnología de comunicación les permite mantener con cohesión, y las que fracasan usualmente terminan enfrentando luchas internas entre diferentes facciones hasta que se restablece la cohesión. La conquista planetaria total normalmente solo ocurre después de la implementación de la radio o al menos la electricidad. Sin embargo, los humanos habían comenzado a expandirse antes de descubrir el valor de la cohesión, y su fisiología única les permite simplemente empacar e irse si surgen desacuerdos en sus comunidades. Incluso con su conocimiento limitado de sociología, Girben podía suponer que muchos de estos desacuerdos se resolvían por métodos más violentos que simplemente marcharse. Los humanos debían tener una historia sangrienta detrás. Dado que su nivel tecnológico era tan bajo, incluso cuando migraban a entornos objetivamente hostiles, había una gran diferencia en la velocidad y dirección de los avances tecnológicos y sociológicos. Como cualquier otra especie, eventualmente desarrollaron la agricultura. A diferencia de otras especies, lo hicieron al menos 3 veces, de forma independiente entre sí. Esto debería darles una pista del tipo de diferencia sociológica de las que estamos hablando. Una vez más, el chat se llenó de reacciones de asombro y diversión. Girben tuvo que admitir que descubrir la agricultura 3 veces era bastante impresionante y mostraba una buena base biológica para el desarrollo tecnológico. También era objetivamente estúpido tener que hacerlo por separado en lugar de compartir el conocimiento con toda la especie. Después del descubrimiento de la agricultura, los humanos pudieron comenzar a vivir en grupos más grandes que antes. En otras especies sapientes, esto se llama la etapa de fundación de la sociedad, en donde la innovación, la especialización ocupacional y el comercio son el foco principal. Y en esto los humanos eran similares. La única diferencia era que, en lugar de desarrollar una sola civilización, estaban desarrollando cientos de ellas. El mapa de la presentación mostraba incontables pequeños puntos verdes apareciendo, creciendo y desvaneciéndose en casi todos los continentes. Los humanos debían contarse por millones. Desde hace unos 12.000 años hasta casi la era actual, diferentes grupos humanos se asentaron y desarrollaron sociedades agrícolas por todo su planeta. Las civilizaciones de etapa 2, con ciudades más grandes y gobiernos organizados, comenzaron a surgir hace unos 6.000 años. Algunas de estas civilizaciones duraron milenios, mientras que otras desaparecieron o se dispersaron tras solo unas décadas. La comunicación entre ellas estaba limitada a la velocidad de un humano caminando. Su velocidad es, admitámoslo, impresionantemente rápida, pero aún así, esto aseguraba que los desarrollos tecnológicos se esparcieran de forma lenta y desigual, obligando a la mayoría de las civilizaciones a innovar casi de forma independiente entre sí. Cientos de lenguajes diferentes, sistemas de escritura, sistemas numéricos e ideologías surgieron de forma natural, y aunque esto hacía más difícil la comunicación y el comercio, también ofrecía una mejor oportunidad para la optimización mediante selección. Sin una cultura dominante que moldeara la innovación, se exploraron muchos caminos de desarrollo incompatibles entre sí, y las mejores tecnologías e ideas de cada una de las civilizaciones se difundieron y adoptaron. Girben empezaba a entender qué tenía de especial la humanidad, con cientos de civilizaciones al mismo tiempo en lugar de solo una. Por supuesto que iban a desarrollarse de formas extrañas, pero algo no le cuadraba. La línea temporal estaba demasiado cerca de la era presente. Hace unos 700 años, algunas sociedades habían alcanzado la etapa 3,
mientras que otros grupos humanos aún vivían como cazadores y recolectores. Esta disparidad sentó las bases para formas únicas de conflicto y expansión social que ninguna otra especie había podido siquiera imaginar hasta los primeros conflictos con otras especies sapientes. Tuvieron guerras con enormes diferencias de avance tecnológico, diferencias ideológicas irreconciliables que llevaron al genocidio abierto, y civilizaciones completamente desarrolladas luchando entre sí por conquista o gloria. La historia humana está empapada en su propia sangre. Aunque Girben se sintió un poco orgulloso por haber predicho correctamente ese detalle, también se sintió disgustado. Las guerras civiles ocurrían, y las guerras normales también, pero eran raras y usualmente no valían la pena. Que una especie participara regularmente en guerras en esa etapa de desarrollo era preocupante, por decirlo menos. Esperaba no estar viendo una clase sobre los nuevos Tourgarianos. Afortunadamente, el conferencista no mostró ninguna imagen al respecto. La presentación volvía a mostrar el mapa con los puntos verdes, aunque ahora parecían más grandes, como manchas. La masa terrestre occidental comenzaba a mostrar una mancha verde mucho más fuerte creciendo desde la derecha. Esta era también incluyó muchos avances tecnológicos: energía hidráulica, energía de vapor e incluso combustión fueron incorporados en máquinas cada vez más complejas, aumentando exponencialmente la producción a un ritmo increíble. El aprovechamiento adecuado de la electricidad aceleró aún más el desarrollo, y en solo unos pocos siglos después de haber alcanzado la etapa 3, la humanidad había alcanzado la era tecnológica. Esto era lo que Girben había notado antes. Una especie que pasara de ser capaz de explorar su mundo a unirse a la Unión Galáctica en solo 700 años parecía casi imposible sin interferencia externa. Como seguramente ya habrán comprendido, el desarrollo tecnológico humano ha sido el más rápido de forma natural entre todas las especies conocidas por la Unión, y su desarrollo sociológico único es la principal explicación, aparte de las vías tecnológicas divergentes debidas a la falta de centralización, lo que aceleró el descubrimiento de tecnologías clave. También ha habido un impulso más siniestro hacia el avance, y está presente de forma única en la historia humana. Con su estado casi constante de conflicto interespecie, las diferentes sociedades competían continuamente por una ventaja tecnológica. Esto impulsó la innovación mucho más allá de los niveles normales, y muy a menudo más allá de lo que realmente era beneficioso para la especie. Se lanzaron de cabeza a tecnologías peligrosas como la fisión nuclear antes de siquiera identificar todas las partículas elementales, y descubrieron los viajes más rápidos que la luz con apenas una comprensión básica del campo cuántico. Esta afirmación hizo que a Girben se le erizaran las púas de la espalda. Como técnico en formación superlumínica, conocía los efectos potencialmente destructivos para el universo de algunas tecnologías relacionadas con el campo cuántico. Que una especie hubiera incursionado en el superlumínico sin conocer completamente sus peligros lo incomodaba profundamente. ¿Qué tan cerca habían estado todos del desastre? Por suerte, los humanos detuvieron sus luchas internas poco antes de hacer contacto con la comunidad galáctica. Los últimos 50 años han sido los más pacíficos en la historia humana, y recientemente formaron un gobierno unificado para poder unirse a la Unión. Sin embargo, mantienen muchas de sus diferencias culturales, con muchos grupos siendo en gran parte independientes bajo ese gobierno unificado. Uno podría pensar que su extraña historia haría difícil que interactuaran con otras especies sapientes, pero ha resultado ser lo contrario. Cada vez que dos civilizaciones humanas han interactuado, ya sea mediante guerras, alianzas o intercambios culturales, han aprendido algo invaluable que la mayoría de las especies solo aprende después de dejar su planeta: la coexistencia. Conocen perfectamente la diplomacia, cómo hacer acuerdos comerciales, cómo unificar sistemas legales diferentes, y quizás lo más importante, saben cómo tener empatía por alguien con una historia y valores completamente distintos a los suyos. Han practicado esto durante más tiempo del que la Unión ha existido, y las han perfeccionado. Ciertamente su historia es violenta, pero los ha hecho expertos en lograr la paz,
Y todo es gracias a una divergencia temprana en su camino evolutivo. La caza por persistencia los convirtió en nómadas, guerreros, inventores y pacificadores al mismo tiempo. Y creo firmemente que el estudio continuo de la historia humana será una fuente invaluable de nueva información para la Unión. El conferencista comenzó a cerrar con palabras finales antes de pasar a las preguntas del público. Girven apenas le prestaba atención. Estaba sumido en sus pensamientos, digiriendo toda la información nueva que había aprendido y las suposiciones que acababan de ser aplastadas. Solo se movió cuando su datapad emitió un pitido con un mensaje entrante de Hanan. ¿Lo viste?, decía el mensaje. Girven respondió que sí, que lo había visto, y recibió como respuesta: «Deberías venir a la fiesta en casa de Weigin esta noche. Hay un tipo llamado Frederick que creo que te gustaría conocer». Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.